Buenos días, bienvenidos una semana más a nuestro repaso semanal al mercado de la energía en un contexto todavía muy movido, muy interesante y que vamos a explorar ahora. Entonces, esta semana, bueno, como siempre, empezaremos por echar una mirada a la evolución de la demanda, que vemos que bueno, se ha recuperado después del bajón de Semana Santa, pero seguimos bueno, en un nivel bajo, digamos, comparado con el histórico, bueno, lo que hemos ido comentando las últimas semanas. Por un lado, digamos, medidas de eficiencia energética que se han ido implementando a lo largo de estos últimos años que están dando su efecto, y por otro lado, también un poco a consecuencia de los altos precios, pues varios consumidores electrointensivos que no están, digamos, presentes en la demanda global. Entonces, bueno, pues nos seguimos colocando en un nivel bajo de demanda. A nivel de precios, interesante, hito, la semana pasada hemos estado por primera vez en todo el año por debajo del nivel de 150 euros megavatio hora de media semanal. Ya la bajada la semana pasada había sido ya importante, pero esta semana todavía más, y esto se debe, bueno, siguen siendo precios altos, pero bueno, ya es un pequeño respiro, digamos, en la evolución que hemos tenido desde el principio de año. Y esto se debe, bueno, además de la demanda que acabamos de ver, que sigue estando en niveles bajos, pues se debe sobre todo a una participación importante de las renovables en el mix y sobre todo del eólico, que como podemos ver ahora ha sido bastante abundante el recurso eólico martes, miércoles y sobre todo el sábado, bueno, que ahora analizaremos, donde hemos tenido un escenario de precios bastante particular, ¿no? Entonces aquí vemos bueno, el recurso eólico muy importante en Portugal y en España, menos en Francia, donde digamos, ha sido constante pero bajo, pero vemos como en España hemos llegado a tener días con 15 digamos, gigas en instantáneo de eólico, a lo cual se suma también una importante participación solar. Recordemos que bueno, hemos tenido un par de años importantes de puesta en operación comercial de nuevas centrales solares que bueno, están dando su fruto en esta producción solar, donde vemos que aquí casi tenemos 10 gigas en instantáneo de producción solar el jueves, menos el viernes, pero bueno, el sábado y el domingo de nuevo, que han sido un poco más soleados, pues también tenemos esta importante participación del solar, ¿no? Entonces, si vemos un día como el sábado, donde tenemos pues, digamos, bloque importante de eólico, más esta parte también solar abundante, pues obviamente este recurso renovable ha tenido un impacto potente en el mix, que es lo que vemos ahora. Entonces, en el mix, cosas que destacar de la semana, un recurso nuclear que al principio de semana ha sido constante, pero primero aquí el viernes hemos tenido una bajada de ASCO 2 por una parada programada por reemplazo de combustible, que esto va a durar hasta finales del mes de mayo, o sea que esta bajadita de aquí era prevista. Esta del domingo no, ha sido un problema de la central Cofrentes que ha tenido que detenerse ahí y que bueno, ahí no sabemos todavía cuánto tiempo va a durar, pero que bueno, está impactando el mix y de hecho lo veremos ahora en los precios, ha tenido un impacto en el domingo por la tarde, ¿no? Abundante recurso renovable, eólico y solar, que ha permitido bajar el nivel de producción de gas a unos niveles bastante bajos comparado con lo que digamos, estábamos acostumbrados a ver desde principios de años. El gas realmente ha estado en base y quien ha estado digamos, regulando un poco la demanda ha sido más la hidro de embalse, que como vemos aquí es la que ha digamos, un poco complementado o seguido la evolución de la demanda, ¿no? Y como hemos dicho antes, bueno, pues un recurso renovable importante. El eólico ha sido la primera tecnología en cantidad de energía la semana pasada. El solar también ha sido muy importante. Pues entonces un mix, o sea, muy renovable, muy digamos, de esta época del año. También como nota particular, la producción eólica ha marcado un récord esta semana, un récord histórico de una semana en el mes de abril, que también a consecuencia de más capacidad, aunque ha sido poco la que se ha instalado el año pasado, pero más capacidad ahora que nunca en el pasado.
Y en solar también estamos batiendo récords de producción por lo mismo, ¿no? Por esta nueva capacidad que está entrando en operación comercial, ¿no? Bueno, para terminar con este gráfico, también anotar que el lunes hemos tenido un día con menos demanda porque también era festivo en varias comunidades autónomas. La demanda se ha recuperado, digamos, plenamente miércoles y jueves, y el sábado, bueno, hemos tenido menos, pero a pesar de este menos, pues nos encontramos con un escenario de precios de altísima volatilidad, y de volatilidad muy, digamos, empujada por, de nuevo, las renovables. El miércoles y el sábado en particular, con un nivel, digamos, de apuntamiento, podemos decirlo especialmente para el sábado, apuntamiento solar muy importante. De nuevo, el sábado nos hemos encontrado con un escenario de baja demanda, mucha producción eólica, y entonces el solar ya ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso, y que ha hecho caer los precios a niveles de bueno, el mínimo ha sido marcado en 1,2 euros megavatio hora, a las 17 horas del sábado, y esto nos puede, digamos, un poco guiar. Bueno, es una situación extrema, de nuevo, por muchas se han sumado eólico y solar en un día de baja demanda, pero bueno, nos puede dar un poco pistas sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro, en ciertos días donde se pueda producir este tipo de escenarios, ¿no? Mucha volatilidad de precios. De este 1,2 pasamos a un máximo el domingo en 257 euros megavatio hora, o sea que es una volatilidad, digamos, de precios importante de un día al día siguiente, y luego también en los días de semana vemos cómo esta volatilidad, digamos, pues también se reproduce, y va un poco siguiendo la generación de nuevo solar, eólica. En punta se tienen que volver a tirar de unidades térmicas, con lo cual volvemos a niveles bastante altos, y bueno, pues que ha generado este escenario, ¿no? Un escenario también bastante desacoplado de Francia. Sabemos que Portugal y España están muy acoplados aquí, pero Francia, digamos, ha vivido en su otra realidad, ¿no? Entonces, tiene su problemática de centrales nucleares, varias paradas, con, digamos, poco suministro, y ahí el problema de la interconexión, bueno, pues es lo que genera este desacoplamiento entre Francia y España, ¿no? Francia ha estado sustancialmente por encima, con unos precios medios, digamos, por encima de los 200 euros en el corazón de la semana, cuando aquí en España pues hemos estado en niveles bastante más bajos, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo una situación bastante típica de primavera, con recurso eólico importante, que es lo que, digamos, nos ha faltado en los meses pasados. No hemos llegado a tener este recurso tan importante, y aquí se han sumado, digamos, dos cosas: el recurso eólico importante y un recurso solar que está entrando en sus mejores semanas del año. O sea, a partir de ahora en adelante, hasta mediados de verano, es cuando tendremos, digamos, el récord o la producción más alta solar a entrar en el sistema, con lo cual pues va a ser interesante ver cómo responde el sistema en las próximas semanas a esta nueva inyección solar, ¿no? O sea, recordemos que en años anteriores, también estas mismas semanas, donde se han ido incorporando nuevas centrales que no existían los años pasados, siempre hemos tenido, digamos, también volatilidad en los precios. Este año ha entrado, o sea, el año pasado ha entrado nueva capacidad solar que está empezando a generar ahora, y va a ser interesante ver cómo lo digiere el sistema y cómo los agentes, digamos, se adaptan a su, bueno, cómo presentan sus órdenes en mercado, y cómo esto va a impactar en la volatilidad de los precios, ¿no? Pasamos ahora a mirar un poco el mercado de commodities, que también sigue influyendo bastante en la formación de los precios. Gracias, Olivier. Buenos días a todos. Bueno, tenemos la semana pasada de nuevo una semana de 4 días por festividad el lunes, en la que hubo gran fluctuación de precios intradiarios, no tanto precios de cierre. En este gráfico nos fijamos en los precios de cierre o precios de liquidación, en su caso, y parece que la volatilidad pues, fue contenida, estuvo contenida, pero si atendiéramos a los precios máximos intradiarios o marcados de un día para otro, veríamos cómo la volatilidad sigue bastante, o siguió bastante elevada. De hecho, el mínimo de la semana se localiza en 84 euros megavatio hora, que es el mínimo de los últimos 2 meses.
y el máximo de la semana pues, fue de 105 euros por megavatio hora, lo cual es una diferencia, una horquilla de alrededor de 20 euros. Bueno, pues enorme, ¿no? Para una commodity, una materia prima que ya decimos siempre hasta el alza del pasado verano, pues el máximo precio que había marcado era 36 euros por megavatio hora, ¿no? Al final la semana terminó, sin embargo, casi invariable, perdió menos de un 1%, el contrato del mes siguiente cerró en 94,88. La caída del final de la semana, porque ya digo que teníamos de máximos en la semana de 105,25 euros megavatio hora, se cierra en 95, esta caída se debió a que de alguna forma se disiparon de nuevo las dudas de si el gas iba a entrar o no en el siguiente paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia. El canciller Scholz ya dijo en una entrevista que esa medida, por un lado, no acabaría con la guerra y por otro, lo único que crearía sería sufrimiento económico a Europa, en especial a Alemania, pero por derivada a toda Europa, y que por lo tanto no se contemplaba incluir la prohibición de comprar gas ruso en el siguiente paquete de medidas, ¿no? La Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, también contribuyó a alejar esa posibilidad de prohibición cuando el jueves dijo que las empresas importadoras de gas ruso pueden seguir comprándolo siempre que aseguren que la compra termina en el momento en el que depositan los euros en el Gazprom Bank, banco que no está afectado por las sanciones ahora vigentes. Veremos qué ocurre con esto porque sigue siendo un tema que incorpora o trae mucho ruido al mercado. ¿Qué pasa con el sistema de pagos? Ya sabéis que Rusia quiere que se haga en rublos. Europa dice que si se sigue este esquema se puede pagar en euros y ya a partir de ahí es Gazprom Bank el que tiene que lidiar con el Banco Central ruso para pedir rublos, intercambiarlo por euros, y de esto pues ya sabemos que indirectamente estaríamos contribuyendo a aumentar las reservas del Banco Central ruso, que es algo que se pretendía evitar al comienzo de la guerra, ¿no? Pero bueno, aquí las interacciones son muy complejas y de momento esto es lo que se está debatiendo. A estas noticias que podemos calificar como no alcistas, se unió también el hecho de que los almacenes empiezan a llenarse ya de forma significativa y tras un invierno que empezó con las alertas de desabastecimiento por todo lo alto, nos encontramos con un nivel ahora mismo de almacenamiento del 31%, que son iguales a los del año pasado y sustancialmente superiores a los mínimos de los últimos 5 años. Por lo tanto, ese peligro de momento se está disipando, queda por ver cómo se van a llenar a qué ritmo se van a llenar los almacenes en este verano, ¿no? cuando empieza la temporada de verano. Por el lado contrario, por el lado bajista, por el lado alcista, perdón, los flujos noruegos disminuyeron hasta en 75 millones de metros cúbicos al día por paradas de mantenimiento planificadas en Troll y Kolnes. Y los envíos rusos también fueron algo menores que en últimas semanas. Por ejemplo, el paso por Ucrania está ahora mismo en 40 millones de metros cúbicos al día, pero esto se debe más al arbitraje que hemos comentado alguna vez entre el precio spot y el precio de los contratos a largo plazo, más que a un cambio estructural. Así que nos encontramos con precios en el corto plazo entre los 90 y los 100 euros, un cierto equilibrio, ya decimos que es a unos precios elevadísimos y es un equilibrio muy inestable porque todo puede cambiar muy rápido, pero por el momento el corto plazo está contenido en estos niveles, cosa que no está pasando en el largo plazo. A partir del futuro ya del año en el gas TTF vemos cómo las últimas semanas han sido claramente alcistas. Esto está influyendo en los precios de los futuros de electricidad, como ya veremos. Nadie asegura que el año que viene y el año siguiente vayamos a contar con el gas ruso que hemos contado en años anteriores y por lo tanto el mercado se está tensionando también a esos plazos. ¿Qué ocurrió con el CO2? Pues el miércoles se dio la mayor subida, la segunda mayor subida histórica desde que este producto cotiza, ¿no? Subió 7,62 euros por tonelada, lo que significa un 9,5% en un solo día, llevando los precios hasta 89,89 euros por tonelada, para cerrar la semana con una ganancia del 11% hasta los 88,99. Vemos, por lo tanto, que abandonó el canal lateral que estaba
desarrollando en los últimos tiempos, en los últimos casi 2 meses, entre los 75 y los 85 euros. En los últimos tiempos estaba parado en el entorno de los 80 euros por tonelada, sin un motivo realmente claro. Es cierto que ya queda muy poco tiempo, solo una semana, termina esta semana, para que las empresas que están retrasadas en su cumplimiento normativo pues lo hagan, es decir, para que compren los certificados para cumplir con las emisiones que hicieron en el año 2021, que por cierto ya la Unión Europea ha confirmado que aumentaron en un 7% con respecto a las de 2020. Y además de ese hecho, el frío que está llevando a Europa los últimos, o que ha llegado a Europa en los últimos días, también puede haber hecho que bueno, pues empresas emisoras hayan demandado más certificados. Pero lo que nosotros pensamos es que realmente el tirón se produjo por rotura de niveles técnicos. Se sobrepasó con creces la media móvil de las últimas 50 sesiones, que era un poco lo que estaba limitando los precios, y esto desencadenó compras de inversores financieros que llevaron los precios a unos niveles, ya digo, los máximos de los últimos 2 meses. Este hecho se apoyó también en un volumen que es el máximo de los últimos 3 semanas, que eran 30 millones de certificados, se negociaron ese día, pero solo hubo apertura de interés en futuros por valor de 2 millones de toneladas, lo cual indica que este movimiento ha tenido también mucho que ver el inversor financiero, que bueno, ha hecho un acopio de posiciones, pero para el muy corto plazo, ¿no? De entrar y salir. El mercado también hizo caso omiso a la intención del Comité de Industria del Parlamento Europeo de limitar el papel de los inversores financieros en el sistema de emisiones europeos, algo que se discutió la semana pasada y que ya digo que el mercado por ahora no lo tuvo en cuenta. De haberlo tenido, los precios habrían tenido que bajar o al menos no subir tanto. Y por último, el petróleo comenzó como lo hizo la semana pasada, con un descenso del 4%, pero aquí esta línea está seleccionada, digamos que la semana empezaría por aquí, mejor dicho. Empezó a caer un 4%, pero al contrario de lo que ocurrió la semana anterior, no se recuperaron los precios, que continuaron descendiendo hasta el 4,5%, hasta los $106,65 por barril. Aunque todo parece indicar realmente que en el 6º paquete de medidas, ya llevamos 6 o estamos a punto del 6º paquete de sanciones contra Rusia, se puede incluir el petróleo ruso, que cuenta aproximadamente para entre el 20 y el 25% de las importaciones europeas, pero bueno, hay otras alternativas para Europa, y que también por las sanciones autoimpuestas ya Rusia produce un 10% menos de lo que producía en niveles de preguerra. Bueno, pues todo esto palidece ante la disminución de la demanda que pueda venir de China por los confinamientos muy estrictos que están llevándose a cabo allí para contener la expansión del coronavirus, que veremos cómo termina, ¿no? Por último, la foto de los futuros de electricidad, pues hay de nuevo dos realidades diferentes. En este caso, todos los precios subieron, tanto los de los futuros trimestrales como lo de los futuros anuales, pero de nuevo los futuros trimestrales lo hicieron en mucho menor medida que los futuros anuales, lo que históricamente no suele producirse. En este caso tenemos que el Q3, el Q4 y el Q1-23 subieron en entorno entre el 3,5% y el 4%, a los 224, 210 y 202, con los que cerraron respectivamente la semana, y sin embargo el CAL 23 lo teníamos el viernes en 150 euros megavatio hora, subiendo un 8,9% en la semana, y el CAL 24 marca el máximo histórico en 97,75, que es un 6% en la semana. Ya decíamos en el comentario inicial del gas que el gas de los años siguientes está creciendo, mientras que el del mes y el de los trimestres siguientes está manteniéndose más o menos en ese entorno de 90 a 100. Los anuales están subiendo de manera significativa y esto se está traduciendo punto por punto casi al mercado de futuros de electricidad español. Esto era un poco lo que quería comentar esta semana. Hablamos la que viene. Muchas gracias. Y para terminar, bueno, un poco al hilo de lo que acaba de comentar Adrián sobre los futuros anuales,
Bueno, uno de los motivos de esto que vemos también en el mercado de PPAs a largo plazo es que bueno, hay bastantes, digamos, atrasos previstos, por una parte, en la entrada en operación comercial de plantas solares y eólicas en menor medida, pero sobre todo solares, por retrasos administrativos en la obtención de permisos y licencias, que atrasa las plantas por un lado, y por otro lado también está la incógnita de la cadena de suministro de los equipos principales, paneles y demás, inversores transformadores y demás, a raíz de la situación actual en China, que también pone una incógnita sobre fechas de entrega y sobre precios también de estos equipos, que hace, digamos, un poco revisar las estimaciones de cuánta capacidad renovable adicional podrá entrar en operación comercial el próximo año, a pesar de que en el 2023 tienen que entrar en operación comercial muchas plantas adjudicatarias de contratos en las subastas celebradas por el gobierno, o sea, tanto bueno, las dos últimas celebradas, digamos, que tienen como fecha de entrada en operación comercial junio del año que viene. Hay incógnitas sobre esas centrales y incógnita también sobre las que podrían entrar, digamos, potenciadas por PPAs y las que vayan al merchant, ¿no? Entonces, bueno, esos atrasos y esa subida, digamos, de costos es lo que puede estar tirando un poco de esta estimación o de esta visión que tienen los agentes de los precios a largo plazo, ¿no? Lo que se está viendo un poco en el mercado de PPAs es también, bueno, pues poca disponibilidad para el 2023 de nuevas centrales y precios también que tienden al alza y que pueden tener relación con esta subida que estamos viendo en los futuros a largo plazo, ¿no? Bueno, lo dicho, esto era todo por nuestro lado esta semana. Nada, estaremos la semana que viene de nuevo con vosotros comentando esta situación. Muchas gracias y hasta la semana que viene.